Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Galindo y el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre neurorehabilitación. Conversaremos sobre esta metodología clínica que reúne a un grupo de especialistas, tanto médicos como no médicos, dentro de un equipo de trabajo en pro de la calidad de vida de aquellos pacientes que han sufrido una lesión cerebral o un daño a su médula espinal. Nos acompañan la doctora María del Carmen Irigoyen, el doctor Jacobo Lester y el doctor Jesús Bustamante. Carmen, tú como neuróloga, ¿qué tipo de pacientes envías a neurorehabilitación? Muy buenos días, Gaby, buenos días a todo el auditorio. Los pacientes que enviamos a rehabilitación son pacientes que tienen un daño cerebral o medular adquirido y que, por ejemplo, vamos a suponer un paciente tiene un evento vascular cerebral, tiene una hemiplegia y bueno, pues no se va a ir a su casa, sí, va a ir al centro y va a recibir un tratamiento multidisciplinario en el cual dentro de su capacidad para rehabilitarse lo podamos también después reintegrar a su medio laboral y a su medio familiar. Son pacientes que ya no requieren manejo hospitalario, pero que no están preparados para irse a su casa aún. Okay. ¿Mandarías, por ejemplo, pacientes que han sufrido un trauma craneoencefálico, un golpe fuerte, por ejemplo, en la cabeza, que se han fracturado el cráneo, pacientes que tienen problemas vasculares cerebrales? ¿Qué tipo de pacientes manejas tú dentro del ámbito de la neurorehabilitación, Jesús? Buenos días, agradezco la invitación antes que nada. No creo ser merecedor de tal distinción, pero la aprovecho y saludo a los televidentes y radioescuchas. Y bueno, más que nada los pacientes que enviamos son pacientes que tienen, no tienen una recuperación al 100%, ¿no? Llámese trauma de cráneo, algún tipo de lesiones vasculares o hematomas de varios tipos intracraneales o medulares, o lesiones raquimedulares, que requieren de una rehabilitación intensa y que por imperativo es multidisciplinaria. En el Centro de Neurorehabilitación Ángeles me parece el único en su tipo en Latinoamérica o Iberoamérica. Contamos con todos este tipo de especialistas y subespecialistas para la adecuada rehabilitación de los pacientes, y en aquellos pacientes en los que no hay una recuperación total, su nueva adaptación a su nueva realidad y a su medio ambiente actual, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes son los que referimos al centro. Cuando hablamos de un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, estamos refiriéndonos a equipos formados por terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, cognitivos, recreativos, y además en estos programas participan especialistas en nutrición, especialistas en apoyo respiratorio, y la intención es coadyuvar al tratamiento médico. Jacobo, tú como médico, como neurólogo, ¿has tenido experiencia en el trabajo con equipos de neurorehabilitación? Muy buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Sí, efectivamente he tenido oportunidad de trabajar mucho con el Centro de Neurorehabilitación Ángeles. Lo que quiero resaltar es precisamente lo que mencionabas hace un momento, el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo. Es toda la parte médica, junto con toda la parte de rehabilitación en todos los ámbitos, junto con la parte nutricional y la parte psicológica que involucra el tener que entrar a un centro de estas características, que es para favorecer el entorno del paciente en todos los aspectos, pero hay que tomar en cuenta que son personas que sufrieron una condición en muchas de las ocasiones no esperada, en las que les cambia la vida en menos de un segundo, que pasaron por un proceso hospitalario
y que están en un punto intermedio entre ir del hospital a la casa y que necesitan mejorar todas sus condiciones para poder tener una mejor calidad de vida. Pero sobre todo eso, resaltar el trabajo en equipo en todos los ámbitos. Bueno, y tú tienes una subespecialidad que a nosotros, los neurorehabilitadores, nos ayuda muchísimo, particularmente en los trastornos de la motricidad. Platícanos un poco cuál es el papel de la toxina botulínica en la rehabilitación de los trastornos neuromotores. La toxina botulínica es un medicamento que revolucionó la manera de manejar o de tratar muchas de las entidades para las que antes de ella no teníamos algún tipo de solución. Es un medicamento, quiero hacer un pequeño paréntesis muy breve, se llama toxina porque se descubrió como el agente causal de una enfermedad que se llama botulismo. Realmente es una proteína y eso está procesado industrialmente, no es un agente tóxico al cuerpo. Lo que hace es dos funciones fundamentales. La primera es un relajante muscular potente y la segunda es un inhibidor del dolor. Entonces, personas que tienen algún tipo de problema en el que se ve afectado el movimiento, principalmente cuando cursan con espasticidad, que es un estado de aumento de tono muscular, generalmente moderado a severo, además de que aumenta la fuerza de los músculos, lo cual nos dificulta movilizarlos, da posturas anómalas, o sea, se distorsiona la postura y además cursan con dolor. La toxina botulínica nos ayuda justamente a relajar el músculo de manera parcial y a mejorar el dolor y de esa manera favorecer todo el demás, el resto del programa de rehabilitación integral con todos los terapeutas que trabajan en los centros de esta índole. La toxina botulínica no es un medicamento de acción rápida, es un medicamento que lleva tiempo en que comencemos a notar sus efectos, porque va difundiendo por las fibras musculares en las cuales se aplica. Ese es en un sentido. Y en el segundo sentido, efectivamente, necesitamos ir evaluando y explicar con mucho detalle el cómo funciona el medicamento para que las personas a las que se les aplica no se desesperen y los familiares igual. Y igualmente el personal del centro que sigue llevando a cabo todo el trabajo de terapia física, sepan en qué momento o en qué punto del proceso de acción nos encontramos y poder entonces ir aumentando la agilidad o la proporción de trabajo físico que se lleva a cabo con cada paciente. Lo principal es esto. La toxina botulínica no es un medicamento que cure, es un medio para facilitar el proceso de rehabilitación. Carmen, ¿tú consideras que existe diferencia en el proceso de recuperación entre un paciente que es abordado desde un punto de vista interdisciplinario, en donde en un solo lugar está recibiendo en forma coordinada todo un programa de terapias, y aquel paciente que no tiene oportunidad de recibir una neurorehabilitación, sino más bien un manejo por medio de terapias aisladas, quizá de regreso en su casa, que va a una terapeuta de lenguaje o un terapeuta físico? Bueno, sí hay una gran diferencia. El paciente que está manejado por un equipo interdisciplinario tiene más oportunidades de salir adelante, en el sentido de que no siempre la neurorehabilitación quiere decir que el paciente se vaya a mejorar completamente, pero vamos a suponer que va a llegar a un 80% de mejoría. Si tú estás ahí, manejas la parte anímica, manejas la parte de terapia física, de terapia ocupacional, eso le va a dar al paciente un mejor resultado. Y logísticamente, pues, o sea, si aquí puede hacer 6 o 7 terapias al día, pues es muy difícil que estando en tu casa alguien vaya, y entonces tienes que tener un terapeuta de cada tipo que lo vaya a ver, ¿no? Yo creo que sí es importante, es muy importante que un paciente sea manejado así, porque su pronóstico es mucho mejor. Y de hecho también representa un mejor manejo de los recursos económicos del paciente,
porque es cierto que el manejo en casa puede resultar todavía más costoso que el manejo que se lleva a cabo dentro de un centro donde tienes a todo el personal disponible para la atención del paciente. Jesús, ¿qué experiencia has tenido tú en el trabajo con Centro de Neurorehabilitación? ¿Recuerdas algún caso en lo particular que te haya llamado la atención por el potencial de recuperación que haya alcanzado? Sí, claro. Yo he tenido muy buenas experiencias con el centro. Realmente lo que se ha mencionado aquí es un impacto muy importante en este tipo de pacientes, sobre todo después de un procedimiento quirúrgico. Hay varios casos, llámese pacientes con trauma, que es lo frecuente que vemos, algunos otros pacientes con tumores en unión cráneo-cervical, con un daño neurológico importante en cuanto a marcha, movilidad de extremidades superiores, alteraciones de deglución, y que gracias al manejo integral que se ha dado, porque además debe ser coordinado cuando este tipo de pacientes es egresado a su domicilio y se trata de tener terapias independientes, pues esto se hace un caos, ¿no? Entonces necesita ser un manejo multidisciplinario y además coordinado en este tipo de pacientes con alteraciones de deglución y alteraciones en su movilidad, ¿no? que los hace totalmente dependientes de terceros. Estos pacientes, a base de la valoración en el Centro de Neurorehabilitación, del manejo exhaustivo tanto de deglución como de la terapia física, pues han tenido una reinserción a la sociedad y a su nueva realidad, pues muy buena. Yo diría que arriba del 90% de su recuperación como individuos, ¿no? Entonces, la verdad es que a nosotros en el área neuroquirúrgica nos ha servido mucho. Como lo mencioné anteriormente, me parece que es el único centro de estas características en Iberoamérica o Latinoamérica, ¿no? Ahora pensamos en el daño neurológico y lo asociamos generalmente con los adultos, pero ¿qué pasa con los niños? Tú como neuróloga pediatra, ¿qué experiencia has tenido con niños que de pronto requirieran neurorehabilitación? ¿También es factible trabajar con ellos? Sí, claro, siempre, y puede ser desde muy pequeños, ¿no? Depende de la patología, pero también los niños, digo, una de las causas más importantes de problema neurológico sigue siendo el trauma, ¿no? Y vemos niños con traumatismos, niños que han tenido secuelas por meningitis o por encefalitis. O sea, también los niños que tienen daño adquirido pueden ir. Habitualmente los niños que no se ven ahí son los niños que tienen algo de nacimiento, por ejemplo, son muy pequeños, que a veces el ser tan pequeños impide que los estés manejando dentro del centro, pero esos muy pequeños, digamos, de lactantes menores, ¿no? Pero habitualmente todo niño a cualquier edad puede ser potencialmente un paciente para el Centro de Neurorehabilitación, y realmente también ellos que tienen una magnífica plasticidad a veces son o suelen ser mejores pacientes que los pacientes adultos. Pero claro, hay cabida para ellos dentro de los centros de neurorehabilitación. De hecho, estos pacientes pequeñitos que tienen un daño neurológico producto de algún accidente durante el parto o que traen algún problema congénito, más bien entran a programas de neuroestimulación, que de hecho en los centros de neurorehabilitación pues más modernos se trabajan incluso programas también de neuroestimulación para pacientes adultos, cuando los pacientes adultos tienen un daño muy importante. Jesús, seguramente tú has tenido experiencia con estos pacientes que después de un trauma craneoencefálico severo y un daño axonal difuso, que es un daño a la corteza cerebral de manera muy generalizada, están en lo que la gente llama como en estado vegetativo, ¿no? Y que pues son pacientes que no tienen conciencia, pero que hay que llevarlos a un estado de conciencia. Claro, es un proceso en cuanto a tiempos y en cuanto a el daño estructural o fisiológico que sufre el encéfalo. En el Centro de Neurorehabilitación, además de que se evalúan estos pacientes cumpliéndose las 8 semanas y en el que no hay una recuperación del todo óptima,
pues son valorados y hay un programa muy específico para este tipo de pacientes en cuanto a estimulación y sobre todo en el apoyo familiar, ¿no? Lo que hay alrededor del paciente. Estos pacientes, además de que requieren tiempo para recuperarse, el apoyo familiar es muy importante. Cuando la familia deja de apoyarlos, estos pacientes no van a tener una buena evolución. Entonces el Centro de Neurorehabilitación tiene un programa específico para este tipo de pacientes en el que además involucra la dinámica familiar, la cual está evidentemente alterada ya sea por un accidente o por alguna otra patología, llámese sangrados, tumores, etcétera, ¿no? Entonces lo que lo vemos más es evidentemente en accidentes automovilísticos, ¿no?, de alto impacto. Pero aquí lo fundamental es el apoyo que ofrece el centro a la dinámica familiar y a la nueva realidad de este tipo de pacientes. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó